El planeta de las brujas, por María Parra. Bienvenidos al audiolibro del planeta de las brujas, disponible para Wattpad. Si te gusta, puedes regalarme una estrella. Déjame también tus comentarios para saber qué te ha parecido. El planeta de las brujas, capítulo 2. Simiente verde. Aquella noche, Víctor no podía dormir. Estaba muy enfadado con su padre y con la situación que se presentaba. Sobre todo recordaba con rencor al hombre que había venido aquella tarde tan bien vestido a anunciarles que se tenían que marchar. No podía quitarse su mirada de la cabeza. ¿Cómo era posible que estuviera pasando eso a su familia? Nadie se daba cuenta de lo que ello significaba y de lo importante que era para él. Su padre no entendía que lo que se llevó en esa caja de cartón para vender en el mercado de pulgas era lo más parecido a un amigo que tenía en el mundo. Como no lograba conciliar el sueño, se escabulló de la cama sin hacer ruido para no despertar a Iván, que dormía en la litera de abajo. Salió descalzo de la habitación con sus zapatillas deportivas en la mano. Algunas veces, cuando estaba triste, solía subir a la azotea de su edificio. Ahí podía pasar horas mirando las luces de la ciudad. Era el lugar ideal para estar solo y tratar de consolarse por la pérdida. Por otro lado, también se sentía mal a causa de la discusión que había tenido con su padre esa misma tarde. El hecho de recordarlo hacía que se le revolviera el estómago y le daban ganas de vomitar. Le dolía mucho que sus padres lo estuvieran pasando mal y se sentía impotente porque él no podía hacer nada. Era una noche estrellada con una luna a medias que brillaba a lo lejos. Sobre el muro de protección había una pequeña piedra, que por un momento le pareció que brillaba con un color verdoso, quizás por las luces de la calle que se reflejaban en ella. Víctor la tomó en sus manos y comenzó a juguetear. Si tan solo ese hombre del banco supiera lo que él estaba sintiendo, probablemente no les habría dicho que se tenían que ir de su casa. Se sentó sobre un cajón de madera que alguien había dejado, a pensar. Tal vez su padre tenía razón, y no le quedaba de otra. Tendría que madurar y comportarse a la altura de las circunstancias, como lo hacía su hermano mayor. Dejar de llorar y enfrentarse a que su vida cambiaría. Pero en realidad deseaba que todo aquello no tuviera que ser así. Lo que más le asustaba era convertirse en alguien aburrido y triste como su padre, y no en un ser fantástico con poderes para darle una paliza al hombre que los estaba echando. Hacía calor, y aunque eran las 10 de la noche pasadas, aún se intuía algo de luz. En el horizonte se dibujaban las siluetas de los edificios y los fuegos artificiales de una fiesta en algún lugar alejado. Víctor había subido a su hámster, Cassandra, para compartir con ella su desconsuelo. La tenía desde hace casi 2 años, en los que había crecido considerablemente. Al menos a Cassandra sí la podría llevar con él, porque sus hermanos también le tenían cariño, y hasta los abuelos la querían, y no iban a abandonarla. Víctor se quedó largo rato contemplando las estrellas en el cielo y empezó a divisar formas curiosas entre las más brillantes. Héroes extraños llenaron su imaginación y también un gran mamut enfurecido al cual intentaban cazar entre varias figuras humanas con piedras y lanzas. De repente, uno de los astros pareció desprenderse del firmamento. Al principio parecía un cometa. Víctor, que quería creer en el poder de las estrellas, lo había escuchado y leído en varios cuentos, así que deseó con toda su fuerza que el banco les dejara quedarse, que nada tuviera que cambiar y que el hombre de la corbata satinada perdiera su casa para que supiera lo que se sentía. Pero lo que parecía una estrella más se estaba acercando a gran velocidad a la azotea de su edificio, cada vez más y más cerca. Víctor contempló que era una luz verde, muy brillante, y tuvo la sensación de que venía directo hacia él. Tuvo miedo y se levantó del cajón donde estaba sentado. La luz se estrelló en medio del terrado, y de ella surgió un ser verdoso con un ojo tuerto, balbuceando palabras ininteligibles en tono irritado. Fuera lo que fuera su fuente de luz, provenía de una especie de linterna ovalada que se rompió con la caída. Había dejado un charco viscoso con unos vapores extraños que se apagaron poco a poco. El recién estrellado se levantó cojeando
portando una escoba en la mano. Víctor no sabía si huir o preguntarle a aquel individuo si estaba bien, pero Cassandra parecía inquieta, por lo cual decidió que irse era lo mejor que podía hacer. Soltó la piedra, colocó a Cassandra en su bolsillo y lentamente caminó hacia la puerta para no hacer ruido. Sin embargo, el extraño enseguida se percató de su presencia y Víctor, a medio camino, sonrió con nerviosismo. El ser que tenía delante era en verdad horroroso y era sumamente desagradable. Tenía una enorme nariz puntiaguda y su piel era verdosa o marrón, dependiendo del ángulo en que le diera la luz. Además estaba lleno de verrugas. Pero por más horroroso que fuera, su madre le había enseñado que no debía de juzgar a las personas por la apariencia. Y parecía que estaba herido o al menos lastimado por la caída. Además, medía medio metro de altura. Era demasiado pequeño para hacerle daño. Si se acerca mucho, lo puedo apartar de una patada, pensó Víctor. ¿Se encuentra bien?, dijo con inseguridad y miedo. Pero el otro no le contestó. Con gruñidos, caminó con pasos torpes hacia él y recogió la piedra con la que Víctor había jugado instantes antes. La sacudió con cuidado y la guardó dentro de su capa. A pesar de la diferencia de tamaño, Víctor tenía una extraña sensación de inseguridad y quería irse de ese lugar. Se giró otra vez hacia la puerta, pero oyó cómo se echaba el pestillo. Era como si por arte de magia el ser verdoso la hubiera cerrado, aunque eso fuera imposible. Desesperado, el chico giró la manija varias veces para intentar abrirla, pero no pudo. Entonces la criatura verde se detuvo delante del niño y proclamó una palabra en su lenguaje: Slatunaj. Víctor de pronto sintió mucho sueño y su cuerpo entero se entumeció hasta desplomarse. Sus párpados pesaban mucho y por más que luchaba para mantenerse despierto, no lograba dominar la sensación de somnolencia. Por momentos se desvanecía todo, aunque era consciente de que tenía que vencer el letargo porque se encontraba en peligro. El personaje delgado, que medía menos de medio metro, con una fuerza impresionante, lo cargó sobre sus hombros y lo subió en la escoba refunfuñando. Dijo otra palabra: Best Fly Hawk. En ese instante, Víctor se perdió del todo en una profunda ensoñación. Fin del capítulo.